Buenas tardes a todos, bienvenidos para continuar el ciclo de historia del pensamiento del Centro de Humanidades Joseph Piper, que en esta ocasión está coordinando actividades con la presidencia de la cita argentina. Tenemos la visita del padre Ignacio Andereggen, que realiza una especie de viaje apostólico a Mar del Plata. Con un recorrido le hacemos dar conferencias y charlas, lo explotamos un poco al padre Andereggen, él se da cuenta de eso, pero igualmente lo deja pasar. En esta ocasión nos va a hablar de un tema que es muy importante para nuestro tiempo, para la Iglesia, por supuesto para el Centro Piper y para la cita. El tema de hoy es ¿por qué hay que leer a Santo Tomás hoy? ¿Por qué hay que leer a Santo Tomás hoy? Mañana viernes el padre va a estar dictando el tema Fenomenología, Hermenéutica y Relativismo en el Multiespacio Cultural El Camino, Avenida Luro 4344, primer piso. Y el sábado tendremos ocasión de escucharlo en dos temas. A las 10 de la mañana, el estructuralismo y Foucault. Y a la tarde, a las 18 horas, la mística en San Juan de la Cruz. Este es el programa de la visita apostólica del padre Andereggen. Voy a hacer una breve presentación de él, siempre tratando de ser breve. Ignacio Andereggen nació en Buenos Aires en 1958. Es sacerdote de la arquidiócesis de esa ciudad, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires con medalla de oro. Doctor en Filosofía y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la máxima calificación académica, summa cum laude. Profesor en las facultades de Filosofía y Teología de dicha universidad, Roma. Es profesor de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, donde también enseña en las facultades de Filosofía y Teología. Se desempeña como profesor titular de Metafísica y Teología en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la UCA. Ex investigador del CONICET de la República Argentina, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. Bueno, vamos a leer ahora brevemente algunas de sus publicaciones. La metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita. Introducción a la teología de Santo Tomás de Aquino. Hegel y el catolicismo. La psicología ante la gracia. Contemplación filosófica y contemplación mística desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, siglo XV. Sacerdocio et pienezza di vita, teología e spiritualità sacerdotale en el Concilio Vaticano II en San Tommaso d'Aquino. Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. Bases para una psicología cristiana. Teoría del conocimiento moral, lecciones de gnosiología. Antropología profunda, el hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno. Bueno, esto solo para mencionar los grandes títulos de su obra. Padre, muchas gracias, como siempre, lo escuchamos. El tema que nos convoca es muy actual porque se inserta en el contexto de la crisis profunda del mundo contemporáneo y muy especialmente de la cristiandad, o de lo que queda de la cristiandad en el mundo contemporáneo y en los países católicos o que eran católicos.
Como sabemos, esta crisis tiene múltiples facetas morales, jurídicas, teóricas, prácticas. El magisterio de la Iglesia, diría de una manera profética, desde hace ya muchos años, ha dado una respuesta y una orientación para guiarse en medio de esta crisis que es verdaderamente muy profunda, muy radical. Tan radical que se corre el riesgo cierto de una disolución muy grave de la vida social, con una regresión a formas de comportamiento muy alejadas del desarrollo espiritual que había alcanzado la humanidad por el influjo benéfico del cristianismo, de la revelación cristiana. En ese contexto ocupa un lugar principal la crisis cultural, que es sobre todo una crisis filosófica, y consiguientemente también una crisis teológica. Las grandes líneas de la filosofía moderna que más influyen en nuestra época, especialmente las derivadas de Kant y de Hegel, han producido esta situación de desorientación general y de reconstrucción intentada de la misma naturaleza humana y de la misma naturaleza de la sociedad. Es necesario dar una respuesta profunda. Esta respuesta no puede lograrse meramente al nivel de la moral natural, no es suficiente un moralismo natural, es necesario ir a las raíces más profundas del dinamismo humano que se dirige hacia la beatitud y el fin sobrenatural. Es necesario también comprender las deformaciones profundas de la naturaleza humana y de su pensamiento a la luz de la desviación respecto del fin sobrenatural, es decir, a la luz del pecado original, de la doctrina revelada acerca de él. Para orientarnos adecuadamente en este contexto, los sumos pontífices, ya desde el siglo XIX, han encontrado, sin duda con la asistencia del Espíritu Santo, un camino para renovar la cultura y para renovar y vivificar especialmente la vida de la Iglesia, que es a su vez la que puede influir sobre el resto de la cultura. Es así que muy especialmente el Papa León XIII publicó la encíclica Aeterni Patris acerca de la renovación de los estudios tomistas, muy especialmente porque ha reconocido el Papa, siguiendo la tradición de muchos sumos pontífices anteriores, en la doctrina de Santo Tomás un reflejo muy fiel del Evangelio y por otra parte un reflejo muy fiel de la realidad misma, del orden natural, pero eso en un contexto nuevo. Mientras que a finales de la Edad Media y al principio de la Edad Moderna no era necesario insistir acerca del papel orientador de la doctrina tomista, esto se hizo necesario, en cambio, en el contexto de la disolución de la cristiandad que se veía ya de manera incipiente en sentido práctico en el siglo XIX, con el influjo del liberalismo en múltiples formas, de la masonería, de la filosofía iluminista en diversas corrientes, del positivismo, del cientificismo, del materialismo y del naturalismo. Los papas escribían en el siglo XIX encíclicas muy alarmadas y alarmantes
acerca del significado, especialmente del alejamiento de las sociedades cristianas respecto del papel guía que tenía en la legislación y en el Estado la doctrina revelada, es decir, advertían acerca de los peligros de la propuesta de la separación entre la Iglesia y el Estado. Con razón pensaban que esta separación habría de traer males muy profundos. Lamentablemente, todo esto que anunciaban los sumos pontífices se cumplió más adelante. Pensemos, por ejemplo, en la encíclica Libertas del mismo León XIII, el significado de las presuntas libertades modernas que se desarrollaban en un sentido contrario al de la tradición, y esto significaba muy especialmente en un sentido contrario al de la revelación y el de la doctrina cristiana. Por ejemplo, la libertad de conciencia, así llamada, o la libertad de prensa, entendidas en un contexto muy diferente del nuestro, es decir, en un contexto en el cual tenían un significado claramente negativo. Libertad de conciencia quería decir para muchos cristianos no ser fieles a su verdadera raíz espiritual. Otros tipos de libertades significaban la facultad de difundir impunemente los errores que disolvían la vida social. En ese contexto, el Papa León XIII atribuye a Santo Tomás una capacidad carismática de orientación, es decir, una capacidad especial que deriva de su mentalidad filosófica puesta al servicio de la gracia de Dios por el influjo del Espíritu Santo. Esa mentalidad filosófica de Santo Tomás es especialmente adecuada para nuestra época, en la cual se da una crisis muy profunda de la razón. Los papas posteriores siguieron alentando los estudios de Santo Tomás con mucho éxito, especialmente en la primera mitad del siglo XX, en la cual se desarrolló una excelente doctrina de tipo filosófico y de tipo teológico, con mucha precisión, con una perfección en los estudios históricos que no se había alcanzado hasta ese momento, y con un influjo muy vital en la vida de la Iglesia misma y en la formación de los clérigos y de los laicos. El Papa San Pío X publicó un decreto titulado Doctoris Angelici, donde también de una manera muy profética advierte que cuando en las escuelas católicas se dejara de lado el estudio de Santo Tomás, se confundiría hasta el mismo lenguaje y no solo el pensamiento. Es decir, que la filosofía y la teología caerían en una especie de confusión de lenguas como en la Torre de Babel. Y esto también proféticamente fue anunciado por el Papa y se ha cumplido. En el día de hoy observamos cómo los estudios filosóficos y teológicos han perdido prácticamente en su totalidad la claridad que tenían alguna vez, muy especialmente cuando en el ámbito cristiano católico seguía la enseñanza, la doctrina de Santo Tomás, por lo menos como inspiración fundamental. Después el Papa San Pío X, con mucha energía también, alentó y ordenó que se estudie según la mente de Santo Tomás, así como antes el Papa Benedicto XV, que publicó el Código de Derecho Canónico, que también establecía el estudio de la filosofía y de la teología tomista. Después el Papa
Pío XII, con la encíclica Humani Generis y con todo su magisterio, y por último el Concilio Vaticano II, que como veremos es el primer concilio que recomienda la doctrina de Santo Tomás como guía para los estudios en la Iglesia, sea para los estudios teológicos, sea también para el diálogo entre las diversas disciplinas y la teología. Para entrar en la verdadera intención de la Iglesia cuando recomienda la doctrina de Santo Tomás para el contexto del mundo contemporáneo, podemos hacer referencia a un documento muy preciso y profundo del Papa Pablo VI, titulado Lumen Ecclesiae, la luz de la Iglesia, referido a Santo Tomás, al estudio de Santo Tomás. Este documento considera a Santo Tomás en el contexto sociocultural y religioso de su época. Después se explaya acerca de los valores perennes de la doctrina y del método de Santo Tomás. Y por último se refiere a Santo Tomás y a su ejemplo para nuestro tiempo. Todo esto después ha sido retomado por el Papa Juan Pablo II, que continuó recomendando a Santo Tomás, especialmente en la encíclica Fides et Ratio. Y por último el Papa Benedicto XVI recientemente ha hecho una catequesis también sobre Santo Tomás. Pero el último gran documento orgánico que trata todos los aspectos de la función de Santo Tomás como guía para los estudios y para la misma vida de la Iglesia en nuestro tiempo es esta carta del Papa Pablo VI. Por eso quería recordar y presentar algunas de las ideas principales. Ustedes pueden encontrar fácilmente este documento en internet. En el sitio del Vaticano, Vatican Va, está por lo menos en latín, en otros sitios está también en castellano. Veamos entonces, en primer lugar, a Santo Tomás en el contexto sociocultural y religioso de su tiempo. Aquí el Papa advierte que el estudio de Santo Tomás no debe emprenderse, como algunos piensan hoy, de una manera meramente histórica, es decir, que Santo Tomás es adecuado para su tiempo, pero que no sirve para el nuestro. Como que Santo Tomás fuese un autor más dentro de los que hay que estudiar en la filosofía medieval y también en la historia de la teología. El Papa subraya con mucha fuerza que no se trata simplemente de estudiar a Santo Tomás de una manera histórica. Hay que estudiarlo por el valor intrínseco de su doctrina que la Iglesia ha hecho suya. Los papas han manifestado no solamente que hay que seguir a Santo Tomás, sino que la doctrina de Santo Tomás ha sido asimilada por la Iglesia. Es la doctrina de la Iglesia. Son afirmaciones muy comprometedoras. Por otra parte, leídas en manera negativa, nos hacen entender que el alejamiento de la doctrina de Santo Tomás significa un alejamiento del corazón de la Iglesia, es decir, un alejamiento del cuerpo mismo de Cristo, que es la Iglesia, porque la rebelión contra la doctrina de Santo Tomás es implícitamente una rebelión contra el magisterio y contra el mismo Evangelio, como indica el Papa en esta carta. Él recuerda un fenómeno que es muy actual en nuestra época. Dice que en el siglo XIII empieza a perfilarse una marcada tendencia a afirmar la autonomía del orden temporal frente al sagrado y espiritual,
y consiguientemente del Estado frente a la Iglesia. En casi todas las esferas de la vida y de la cultura se despierta el entusiasmo por los valores terrenos y una atención nueva hacia la realidad del mundo, emancipándose la razón de la hegemonía de la fe religiosa. Este proceso culmina en el mundo moderno y lo expresa de una manera muy clara Hegel al principio de la fenomenología del espíritu, en el famoso Vorrede, el prólogo de la filosofía de la fenomenología del espíritu. Expresa cómo en la Edad Media el hombre se ocupaba solamente del cielo y en la Edad Moderna el hombre comienza a ocuparse de lo terrenal y tiene que hacer un esfuerzo para elevarse al cielo, porque la mentalidad moderna está dirigida hacia las realidades de este mundo. Este proceso de separación de lo divino de lo humano, de lo eterno y de lo temporal, de lo celestial y lo terreno, ha producido una destrucción muy honda de la vida humana y en cierto modo de la misma naturaleza humana considerada en concreto, como observamos en nuestra época. Esto es así por un principio que, como veremos, el Papa subraya muy claramente como el centro de la doctrina de Santo Tomás, es decir, que la gracia perfecciona la naturaleza y la eleva, de manera tal que sin la gracia de Dios la naturaleza humana no encuentra su perfección y por el contrario la naturaleza humana va camino a su destrucción. Dice el Papa Pablo VI, Santo Tomás, situado en el centro del gran debate entre las dos culturas, la humana y la sagrada, y atento a la evolución política, se hace cargo sin dificultad de la nueva situación y distingue los signos de los principios universales de razón y de fe con los que hay que confrontar las cosas humanas y discernir los acontecimientos. Reconoce una cierta autonomía a los valores e instituciones de este mundo, aunque afirma sin vacilación alguna la trascendencia y la supremacía del fin último al que deben dirigirse y subordinarse todas las cosas del mundo. El reino de Dios, que es a la vez el lugar de salvación del hombre y el fundamento de su dignidad y libertad. Y esta concepción está presente en el mismo Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, por ejemplo, cuando se aclara el tema de la autonomía de las realidades terrenas. Ahí hay un título que está puesto en el documento, que no es parte del documento, dice autonomía de las realidades terrenas. En realidad el texto dice sí, en manera hipotética, sí, por autonomía de las realidades terrenas se entiende que las cosas creadas tienen leyes propias, etcétera, pero que dependen del creador. Esto se puede aceptar si hay una recta concepción, pero si se entiende que las criaturas son autónomas en sentido absoluto, evidentemente esto es inaceptable, porque la criatura sin el creador desaparece. Creatura sine creatore evanescit, dice el texto en latín. Propiamente hablando, en sentido absoluto no hay autonomía de las realidades terrenas, porque todo se dirige a Dios y todo está gobernado por Dios, y todas las cosas tienen por sentido conducir, ayudar a conducir a los hombres a su fin último. Es verdad, sin embargo, que en la mente humana está la participación de la ley eterna. Esta es la ley natural, de la cual a su vez dependen leyes humanas que reciben sus principios de la ley natural, y estas leyes tienen su constitución propia, pero esta constitución nunca puede verdaderamente entenderse como independencia respecto de Dios y de su legislación universal.
todas las cosas están gobernadas por Dios y todo tiene por sentido conducir a Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, cae en la soledad autodestructiva, incluso cuando elabora su propia legislación. Santo Tomás entonces centra su investigación filosófica y teológica en este problema, que, como recuerda el Papa, es muy actual. Aquí surge, dice en el número 8, el grave problema del nuevo modo de entender las relaciones entre la razón y la fe. Y en una perspectiva más amplia, como hemos sugerido antes, entre todo el orden de las realidades terrenas y la esfera de las verdades religiosas, principalmente las del mensaje cristiano. Aquí hay dos tentaciones, una es la del naturalismo, que desaloja por completo a Dios del mundo, y la otra es la de un falso sobrenaturalismo o fideísmo. A lo largo de los siglos que nos separan de Santo Tomás se han dado las dos tentaciones, pero hoy claramente prevalece la primera, es decir, el naturalismo, que deja de lado absolutamente la fe. Este doble peligro, dice el Papa, se vuelve a presentar reiteradamente en el transcurso de los siglos, antes y después de Santo Tomás. Y puede decirse que en la actualidad son también los dos escollos en los que tropiezan los que abordan incautamente los numerosos problemas implicados en la relación entre la razón y la fe. Lo hacen alegando a menudo el ejemplo de audacia innovadora que dio Santo Tomás en su tiempo, pero sin tener la agudeza y equilibrio de la inteligencia soberana del gran doctor. Pablo VI escribe en 1974, cuando se daban los fenómenos más agudos de la teología progresista. Por ejemplo, el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, que es de 1970, hace referencia a Santo Tomás contra San Agustín, por ejemplo. El libro es fundamentalmente marxista, pero al principio dice que la inspiración que tiene es tomista. Es decir, entendiendo a Santo Tomás como aquel que presta atención a las realidades temporales y a las criaturas. Por eso el Papa advierte que no es cuestión simplemente de tomar a Santo Tomás como ejemplo de audacia para renovar la teología por medio de filosofías nuevas para esa época, sino que se trata de tomar a Santo Tomás en sus principios, no simplemente de manera histórica y no simplemente como ejemplo extrínseco de revolución cultural. Lo mismo ha sucedido especialmente en el campo de la teología moral en diversos autores. Y eso es muy especialmente necesario considerarlo en la Argentina, porque el progresismo teológico argentino hace mucha referencia a Santo Tomás, aunque tergiversando sus afirmaciones. Incluso citándolo en los libros, en los artículos, etc. Así como cita el magisterio, pero cambiando el sentido. No cabe duda, dice el Papa, que Santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda de la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo no rechaza priorísticamente esta filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. Esto es notable. El Papa subraya que a partir de Santo Tomás el pensamiento de la Iglesia ha tomado un nuevo rumbo,
no en el sentido de que cambie su sustancia, sino en el sentido de que se ha configurado de una manera nueva, de una manera más precisa, que ha sido capaz de influir profundamente en la cultura. Lo recuerda un documento posterior del Papa Juan Pablo II, que se dirigía a los académicos de Santo Tomás. Dice que incluso habría que investigar hasta qué punto la ciencia moderna no cobra un impulso decisivo a partir del realismo de la filosofía medieval, y especialmente de Santo Tomás, evidentemente. También un impulso apostólico, misionero, fue posible a partir de esta precisión del pensamiento que permite dialogar con situaciones humanas muy diferenciadas. El punto capital y como el meollo de la solución que él dio con su genialidad casi profética a la nueva confrontación entre la razón y la fe consiste en conciliar la secularidad del mundo con las exigencias radicales del Evangelio, sustrayéndose así a la tendencia innatural de despreciar el mundo y sus valores, pero sin eludir las exigencias supremas e inflexibles del orden sobrenatural. Santo Tomás reconoce la realidad como es decir, como fruto de la creación divina y por lo tanto con su bondad intrínseca que refleja la bondad de Dios. Pero esta bondad está incluida en una bondad más grande que es la bondad del fin sobrenatural. Todas las cosas están ordenadas a este fin que es la beatitud. Dice el Papa, lo hemos recordado ya, todo el edificio doctrinal del Arquinate se apoya en el áureo principio enunciado por él ya en las primeras páginas de la Summa Theologiae, según el cual la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y por su parte la naturaleza se subordina a la gracia, la razón a la fe y el amor humano a la caridad. La infusión de la gracia, que es el principio de la vida eterna, supone toda la amplia esfera de valores y facultades en que se despliega el impulso vital de la naturaleza humana, ser, entendimiento, amor, acrecentándolo interiormente con nuevas energías. De este modo, incluso la perfección total del hombre natural, mediante un proceso de purificación redentora y de elevación santificadora, se realiza en el orden sobrenatural, que alcanza su plenitud definitiva en la felicidad celeste. Este es el punto capital y es el punto que provoca la gran rebelión. La gran rebelión contra Santo Tomás, que es en el fondo la rebelión contra el Evangelio, aunque muchas veces camuflada y revestida. Aquí justamente se ve el valor profético, como dice el Papa, de la doctrina de San Tomás, es decir, el profeta es el que manifiesta las cosas ocultas, sea en el tiempo, sea localmente, porque se está lejos. Santo Tomás manifiesta la realidad más profunda del hombre, que no se puede realizar sino en el orden sobrenatural, que no se puede realizar sin la gracia. La perfección natural no se puede realizar sin la gracia. Este principio produce una profunda rebelión, porque la gracia supone la fe, y la fe es sobrenatural, es un don de Dios, y requiere la obediencia humana a la revelación divina. Ahora bien, la soberbia del hombre, que está en la raíz de todos los pecados, es la actitud radicalmente opuesta a esta obediencia de la fe, obediencia que es la fe.
Por eso mismo el hombre se cierra al orden sobrenatural y quiere realizar una utopía imposible, es decir, quiere realizar la naturaleza humana sin la gracia y por tanto sin la fe. De aquí se derivan todas las consecuencias, entre ellas la separación de la vida del Estado respecto de la vida de la Iglesia. Evidentemente esto no quiere decir que ahora las cosas se tengan que configurar de la misma manera que en la Edad Media y ni siquiera de la misma manera que hace 50 años, porque ya no es posible, pero quiere decir que tenemos un criterio para discernir cuál es la raíz de los problemas que enfrentamos actualmente. Si el Estado es de hecho anticristiano, no lo es simplemente por el hecho de ser autónomo, sino por el hecho de que, siendo autónomo, ha perdido el contacto con la verdadera naturaleza humana. Porque esta autonomía absoluta, que pretende regir la vida humana solo con principios racionales y naturales, es contraria a la naturaleza misma, que no se puede realizar sin la gracia. Evidentemente, para aceptar esto hay que tener fe, porque nadie conoce la gracia sin la fe, cosa que no se puede dar por supuesta, como observamos ampliamente en nuestros días. Y por eso siempre la tarea principal es anunciar el Evangelio. Ahora, anunciar el Evangelio significa también hacer una tarea de iluminación cultural y filosófica, porque aceptar el Evangelio significa aceptar profundamente que la gracia renueva y perfecciona la naturaleza humana caída, y esto no se puede aceptar adecuadamente si no se tiene una percepción de lo que significa la destrucción de la naturaleza. Por eso, sobre todo en nuestra época, el anuncio del Evangelio va unido con una acción clarificadora en el orden cultural. De otra manera, el anuncio del Evangelio se vuelve meramente nominalista. Es decir, hablamos de Cristo, los otros aceptan a Cristo, a la Iglesia, a la vida cristiana, a la gracia, pero todo esto de una manera simplemente aparente, como una especie de construcción mental, imaginativa o afectiva, pero no como lo que significa en realidad. Por eso Santo Tomás tiene un carisma especial para nuestra época, porque es filósofo y enseña a traducir de una manera racional y por tanto universalmente comprensible el significado de las situaciones humanas y de la respuesta a los problemas humanos. Se puede afirmar, dice el Papa, que Santo Tomás, superando cierto sobrenaturalismo exagerado arraigado en las escuelas medievales y al mismo tiempo haciendo frente al secularismo que cundía en las escuelas europeas, merced a la interpretación naturalista del aristotelismo, supo mostrar, tanto en el plano de la teoría como en la práctica, o sea, con el ejemplo de su trabajo científico, cómo se compaginan en su pensamiento y en su vida la fidelidad total y absoluta a la palabra de Dios y la máxima apertura de mente al mundo y a sus valores auténticos, el afán innovador y progresista y la resolución de levantar todo el edificio doctrinal sobre el cimiento firme de la tradición. Aquí el Papa habla del verdadero progresismo, es decir, el pensamiento y la actitud y la conducta que hacen progresar auténticamente
la vida humana, la naturaleza humana en su aspecto personal y social. Santo Tomás puede ser llamado con todo derecho entonces apóstol de la verdad. Su fuerte arraigo en la fe divina impide a Tomás someterse servilmente a maestros humanos, nuevos o antiguos. Y en esto, Aristóteles no es para él una excepción. Su mente está abierta a todos los avances de la verdad, sea cual fuere la fuente de su procedencia. Es la primera faceta de su universalismo, pero hay otro aspecto que quizás manifiesta mejor su talante intelectual y su personalidad: la libertad suprema con que se acerca a todos los autores sin comprometerse con ninguna afirmación de autoridad terrena. Por eso Santo Tomás pudo descubrir lo que hay de verdad en todos los autores. Ahora bien, como indicábamos al principio, la doctrina de Santo Tomás no es solamente ejemplo por el modo con que resolvió los problemas del contexto histórico de su época, sino que es sobre todo guía por los valores intrínsecos de su doctrina. Esto ha sido reconocido permanentemente por el magisterio de la Iglesia. Y Santo Tomás es guía en este sentido, no simplemente porque nos aferramos a una doctrina segura por inseguridad propia, sino por las razones objetivas e intrínsecas que hacen de su pensamiento una guía para encontrar el sentido de las cosas con precisión y rapidez. Dice el Papa: además, nuestros predecesores y nosotros mismos hemos afirmado repetidas veces la autoridad de Santo Tomás. La mente de los papas en el siglo XX es unánime en esto. O sea, Santo Tomás es autoridad. O sea, no es optativo seguir a Santo Tomás. La Iglesia quiere que se siga a Santo Tomás porque es lo que hace falta para nuestra época. Este es el sentido de las recomendaciones. No es simplemente que un consejo. Santo Tomás mismo dice que el consejo es una recomendación que le da un amigo a un amigo. Los consejos evangélicos son recomendaciones de Cristo como amigo. Pero aquí, cuando la Iglesia establece el estudio de Santo Tomás, no da un consejo, da un precepto. Por ejemplo, está en el Código de Derecho Canónico, que el estudio de la teología para la formación sacerdotal debe hacerse según la mente de Santo Tomás. Está en el Concilio Vaticano II, como norma para los estudios de teología y también como norma para las universidades católicas para integrar adecuadamente las diversas disciplinas con la filosofía y la teología. No se trata, dice el Papa, quede bien claro, de un conservadurismo a ultranza, cerrado al sentido de evolución histórica y medroso ante el progreso, sino de una opción fundada en razones objetivas e intrínsecas a la doctrina filosófica y teológica del Aquinate, que nos permiten ver en él a un hombre deparado por superior designio a la Iglesia, el cual, con la originalidad de su trabajo creador, imprimió una trayectoria nueva a la historia del pensamiento cristiano y principalmente a las relaciones entre la Iglesia, entre la inteligencia y la fe. Sí, las afirmaciones del Papa son muy contundentes. O sea,
la providencia mandó a Santo Tomás a la Iglesia. Dios preparó a Santo Tomás para guiar a la Iglesia en estos tiempos. Tanto es así que imprimió una trayectoria nueva a la historia del pensamiento cristiano. Y esta trayectoria la hizo suya la Iglesia repetidamente. Está en los documentos de todos los papas, prácticamente desde la época de Santo Tomás. Para resumir aquí brevemente las razones a que hemos aludido, recordaremos ante todo el realismo gnosiológico y ontológico, que es la característica principal de la filosofía de Santo Tomás. Y aquí describe muy adecuadamente lo que significa este realismo contra el pensamiento dialéctico subjetivista. Podemos definirlo también como realismo crítico, pues estando vinculado a la percepción sensible y por tanto a la objetividad de las cosas, proporciona el sentido verdadero y positivo del ser. Todo el idealismo, especialmente el de Descartes, de Kant y de Hegel, consiste en un alejamiento un presunto alejamiento de la razón respecto de los sentidos, como si los sentidos fueran engañadores. Está en Descartes, está en Kant y está también en Hegel. La verdad para todos estos es puramente racional, suponiendo que el hombre puede ejercitar su conocimiento racional independientemente de los sentidos, o teniendo a los sentidos como mero estado aparente de preparación y fundamentalmente como un obstáculo. El Santo Tomás toma la naturaleza humana como es y por tanto entiende que no hay verdadero conocimiento intelectual si no está el conocimiento sensitivo, como ya había observado a su modo Aristóteles. Por eso dice, este realismo posibilita una elaboración mental ulterior que, aún universalizando los datos del conocimiento sensible, no se aleja de ellos dejándose arrebatar por el torbellino dialéctico del pensamiento subjetivo. Para terminar casi fatalmente en un agnosticismo más o menos radical. Este torbellino dialéctico es el pensamiento idealista que se basa sobre la contradicción, especialmente en su versión hegeliana, schellingiana, fichteana, etc. Es la confusión mental. Como dice Hegel, la confusión clara ante sí misma. Primo in intellectu caditens. Cae en primer lugar en el intelecto el ente, dice el angélico en un famoso pasaje. En este principio fundamental estriba la gnosiología de Santo Tomás, cuya mayor novedad consiste en la equilibrada valoración de la experiencia sensible y de los datos auténticos de la conciencia en el proceso cognoscitivo, que sometido a reflexión crítica es el punto de arranque de una sana ontología y en consecuencia de todo el edificio teológico. Por eso se ha podido definir el pensamiento de Santo Tomás como la filosofía del ser, considerado tanto en su valor universal como en sus condiciones existenciales, etc. Y aquí vuelve a las afirmaciones fuertes que estaban ya en los papas anteriores, por ejemplo en Pío XI. Nuestro predecesor Pío XI alabó este realismo ontológico gnosiológico en un discurso pronunciado a los jóvenes universitarios con estas significativas palabras. Cita Pío XI: en el tomismo se encuentra, por así decir, una especie de evangelio natural,
un cimiento incomparablemente firme para todas las construcciones científicas, porque el tomismo se caracteriza ante todo por su objetividad. Las suyas no son construcciones o elevaciones del espíritu puramente abstractas, sino construcciones que siguen el impulso real de las cosas. Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. Esa afirmación del Papa Pío XI es retomada por Pablo VI. Pero es notable lo que dice acerca del Evangelio natural. O sea, aquí habla evidentemente de la filosofía de Santo Tomás, es tan adecuada a las cosas mismas, a la realidad material e inmaterial, que es como el Evangelio natural, es decir, como un evangelio filosófico. Este evangelio filosófico es perfectamente adecuado al evangelio sobrenatural, más aún está incluido en el evangelio sobrenatural, es parte del evangelio sobrenatural. Por eso la Iglesia hace suya la doctrina de Santo Tomás. Hace referencia también a las recomendaciones de León XIII, Santo Tomás, así como exaltó la razón, del mismo modo prestó también un servicio eficacísimo a la fe, como proclamó nuestro predecesor León XIII en un texto memorable, según el cual el doctor angélico, distinguiendo netamente, como debe ser, la razón y la fe, y conciliándolas armónicamente, salvaguardó los derechos y tuteló la dignidad de ambas, de suerte que la razón, remontándose en alas de su genio a las más altas posibilidades humanas, ya apenas puede elevarse más. Y la fe no puede casi esperar de la razón ayudas más numerosas y valiosas que las conseguidas gracias a Santo Tomás. Es decir, el Papa León XIII, retomado también por Pablo VI, expresa que prácticamente la razón alcanzó su límite en Santo Tomás. Es muy difícil ir más allá. Y por eso, para una época caracterizada por la soberbia, como es la nuestra, es muy difícil aceptar a Santo Tomás, porque hay que ser humilde para reconocer que otro sabe más. Y esto no es lo que caracteriza precisamente la actitud de la modernidad, de los filósofos modernos, que cada uno refuta a todos los anteriores. Como Descartes, que pensaba que todos los anteriores se equivocaron, Kant también, y Hegel también, Marx también, Kierkegaard, Heidegger, todos pensaron que los anteriores se equivocaron y que los primeros que descubrieron cómo son las cosas son ellos. Bueno, esto evidentemente es contrario ya a la actitud escolástica, que es el conjunto de la doctrina cristiana medieval, especialmente porque la escolástica se referencia a una escuela, es decir, a una labor intelectual comunitaria, porque se supone humildemente que un individuo solo no puede encontrar toda la verdad. Y es contrario también al método que después es profundizado aquí de Santo Tomás, que asimila diversas inspiraciones intelectuales, filosóficas, teológicas y sobre todo la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. Y que además está en profundo diálogo con los contemporáneos, por eso las obras de Santo Tomás tienen cuestiones disputadas y tienen también objeciones dentro de los artículos. Otra razón de la importancia y del valor perenne del pensamiento de Santo Tomás nos la ofrece el hecho de que él, precisamente por la universalidad y trascendencia de las razones supremas,
puestas en el centro de su filosofía, el ser, y de su teología, el ser divino. No pretendió construir un sistema de pensamiento cerrado en sí mismo, sino que elaboró una doctrina susceptible de enriquecimiento y progreso continuos. La doctrina tomista no es un sistema propiamente hablando, porque es un reflejo de la realidad que no puede abarcarse evidentemente en un sistema. Ahora, Santo Tomás aceptó críticamente lo que era verdadero en las filosofías antiguas. ¿Se puede hacer esto respecto de las filosofías modernas? Dice el Papa: mientras Aristóteles y otros filósofos, con las debidas rectificaciones y adaptaciones, podían y pueden aceptarse en virtud del valor universal de sus principios, su respeto a la realidad objetiva y su reconocimiento de un Dios distinto del mundo, no puede decirse lo mismo de las filosofías o teorías científicas cuyos principios fundamentales sean incompatibles con la fe religiosa, ya por apoyarse en el monismo, ya por negar la trascendencia, ya por su subjetivismo o su agnosticismo. Estas son muchas de las filosofías modernas. No todas, pero sí las que influyeron principalmente. Lamentablemente esta advertencia del Papa no ha sido acatada, sobre todo en las teologías contemporáneas y posteriores a esta época. Se ha asimilado profundamente la filosofía moderna en múltiples corrientes, sobre todo en las más idealistas, y esto ha producido un efecto destructivo muy profundo que el Papa no advirtió todavía, porque el proceso no era tan agudo como lo es en esta época. Esto fue escrito hace más de 35 años. Sin embargo, decía: desgraciadamente, hay muchas doctrinas y sistemas modernos radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristianas. O sea, son incompatibles totalmente, radicalmente irreconciliables. No se puede hacer nada con esos sistemas. Sin embargo, Santo Tomás enseña cómo incluso en este caso dichos sistemas pueden proporcionar ya aportaciones particulares útiles para el perfeccionamiento y desarrollo constante de la doctrina tradicional, y al menos estímulos para reflexionar sobre puntos antes ignorados o insuficientemente explicados. Por eso hay que conocer las filosofías modernas adecuadamente, como pide el mismo concilio. Otra de las razones por las cuales es necesario referirse a Santo Tomás es la claridad del lenguaje, que en nuestra época falta. Más aún, en el ámbito cristiano y católico falta porque hubo un alejamiento de Santo Tomás que fue, como dije, profetizado por el Papa San Pío X. Cuando no se estudie más a Santo Tomás, dijo él, el lenguaje se iba a confundir de tal manera que los alumnos no iban a entender ni siquiera de qué se estaba hablando. Está en ese documento. Doctor Sanchevich. Por eso dice aquí: queremos señalar finalmente otro mérito que contribuye no poco a la utilidad y excelencia de la doctrina de Santo Tomás. Nos referimos a su estilo literario, límpido, sobrio, preciso, forjado en el ejercicio de la enseñanza, en la discusión y en la redacción de sus obras. Baste repetir a este propósito lo que se leía en la antigua liturgia dominica de la fiesta de la Quinate,
stirus brevis, grata facundia, celsa firma, clara sententia. Estilo conciso, exposición agradable, pensamiento profundo, denso, claro. ¿No es esta la última razón de la utilidad de acudir a Santo Tomás en un tiempo como el nuestro, en el que a menudo se emplea un lenguaje o demasiado complicado y retorcido? Me han pedido unas conferencias sobre unos autores que son una tortura. Mañana tengo que hablar de Foucault, Strauss, Lacan, después de Husserl, Gadamer, etc. Bueno, son ejemplos de lo que dice aquí. O sea, el lenguaje a veces es demasiado complicado y retorcido, o demasiado tosco y vulgar, porque el pastoralismo contemporáneo reduce el lenguaje teológico a la vulgaridad, o incluso tan ambiguo que no sirve ni de vehículo del pensamiento ni de mediador entre los que están llamados al intercambio y comunión de la verdad. O sea, cuando la cultura se funda en un nominalismo extremo, cada uno entiende las cosas a su modo y todos hablan y nadie entiende de qué se está hablando, o se entiende a medias según lo que cada uno quiere entender. Con Santo Tomás, evidentemente, esto no es posible, no se puede manipular el lenguaje de Santo Tomás, porque o no se lo entiende o se lo entiende, y entonces se produce un discernimiento. Vayamos al último punto, el ejemplo de Santo Tomás para nuestra época. En el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás queremos recordar una vez más lo que piensa la Iglesia sobre su función en la orientación de los estudios teológicos y filosóficos. Así se verá claramente por qué la Iglesia ha querido que las escuelas católicas reconocieran y siguieran al Aquinate como doctor común en estas materias. Y recuerda todo lo que dijeron los sumos pontífices ya desde la canonización. De esta manera, la Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de Santo Tomás la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Esta es una afirmación muy solemne. En la doctrina de Santo Tomás está el magisterio de la Iglesia y el sensus fidei, el sentido de la fe de todo el pueblo, de toda la Iglesia. Por eso, cuando se ataca la doctrina de Santo Tomás, en la práctica hay un deslizamiento fuera de la Iglesia. Porque la doctrina de Santo Tomás es la doctrina de la Iglesia. Lo dice el Papa solemnemente en una carta escrita a propósito después del Concilio Vaticano II, no antes. Y reafirma: la Iglesia, para decirlo brevemente, convalida con su autoridad la doctrina del doctor angélico y la utiliza como instrumento magnífico, extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio al Aquinate. O sea, prácticamente la doctrina de San Tomás es parte del magisterio de la Iglesia. Tanto y más que a otros insignes doctores suyos. Lo reconoció nuestro predecesor Pío XI al escribir la encíclica Studiorum Ducem. A todo el mundo cristiano interesa que esta conmemoración centenaria se celebre dignamente, porque honrando a Santo Tomás no solo se manifiesta estima hacia él, sino que se reconoce también la autoridad de la Iglesia docente, invirtiendo la afirmación que resulta que cuando hay oposición a Santo Tomás hay oposición al magisterio de la Iglesia, y esto en la práctica se verifica fácilmente.
a finales del siglo pasado, cuando ya se hacían sentir por doquier las consecuencias de la pérdida del equilibrio entre la razón y la fe, volvieron a proponer su ejemplo y su magisterio, habla de los papas del siglo XIX, como factores que contribuirían a conseguir la unión entre la fe religiosa, la cultura y la vida civil, aunque fuera de manera distinta y adaptada a los nuevos tiempos. Evidentemente, el Papa propone el estudio de San Tomás nuevamente para hacer frente a la misma enfermedad mortal, como decía Hegel y Kierkegaard, que es la rebelión ante la autoridad de la Iglesia y su doctrina. Este remedio también es el mismo para nuestra época, con sus matices. El matiz fundamental es que este remedio hay que aplicarlo ahora dentro de la Iglesia misma, antes que fuera. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se podía proponer todavía al conjunto de la sociedad directamente. Ahora no es inteligible para el conjunto de la sociedad directamente. Primero hay que proponerlo dentro de la Iglesia. Porque esta falta de equilibrio ya no es solamente entre lo interno y lo externo, sino que es dentro de la vida de la Iglesia. La sede apostólica inició y estimuló a un florecimiento de los estudios tomistas. Nuestros predecesores, a partir del León XIII y debido al fuerte impulso que él mismo dio con la encíclica Eterni Patris, recomendaron el amor al estudio y doctrina de Santo Tomás para manifestar la consonancia de su doctrina con la revelación divina, la armonía entre la fe y la razón dentro de sus respectivos derechos, el hecho de que la importancia concedida a su doctrina, lejos de suprimir la emulación en la búsqueda de la verdad, la estimula más bien y la guía con seguridad. Además, la Iglesia ha preferido la doctrina de Santo Tomás proclamándola como propia. Esta también es una afirmación muy importante. Es de Benedicto XV, de la encíclica Fausto Appetente Die. La Iglesia ha preferido la doctrina de Santo Tomás proclamándola como propia. Sin afirmar con ello que no sea lícito seguir otra escuela que tenga derecho de ciudadanía en la Iglesia. Ahora, las escuelas que tienen derecho de ciudadanía en la Iglesia son las que siguen el Evangelio. No son las filosofías modernas radicalmente incompatibles con el Evangelio que cito antes. Por ejemplo, se puede seguir a San Buenaventura, se puede seguir a San Agustín, o se puede seguir a San Alberto, o se puede seguir a los padres de la Iglesia orientales, pero no es lo que sucede ahora. El problema actual es otra cosa muy diferente. O sea, es el influjo de Kant, de Hegel, de Freud, de Heidegger, etc. También el Concilio Vaticano II, dice, ha recomendado a Santo Tomás 2 veces a las escuelas católicas. En efecto, al tratar de la formación sacerdotal afirmó: para explicar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación, bajo el magisterio de Santo Tomás. Esta es una afirmación del decreto sobre la formación de los sacerdotes Opta Tanto Tios. El mismo Concilio Ecuménico, en la Declaración sobre la Educación Cristiana, exhorta a las escuelas de grado superior a procurar que, estudiando con esmero las nuevas investigaciones del progreso contemporáneo, se perciba con mayor profundidad cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad. Y afirma, acto seguido, que a este fin es necesario seguir los pasos de los doctores de la Iglesia, especialmente de Santo Tomás. Gravísima educación.
Es la primera vez que un concilio ecuménico recomienda a un teólogo, y este es Santo Tomás. En cuanto a nosotros, entre otras cosas, basta repetir las palabras que pronunciamos en otra ocasión. Los que tienen encomendada la función de enseñar, escuchen con reverencia la voz de los doctores de la Iglesia, entre los que ocupa un lugar eminente Santo Tomás. En efecto, es tan poderoso el talento del doctor Angélico, tan sincero su amor a la verdad y tan grande su sabiduría al indagar las verdades más elevadas, al explicarlas y relacionarlas con profunda coherencia, que su doctrina es instrumento eficacísimo, no sólo para poner a buen seguro los fundamentos de la fe, sino también para recabar de ella de modo útil y seguro los frutos de sano progreso. Y antes el Papa había recordado su propia experiencia personal, como enseñando a Santo Tomás a los universitarios, estos aprendían de una manera muy profunda y rápida la teología. Y yo mismo lo pude experimentar en la UCA, como los universitarios de distintas carreras asimilan muy directamente el centro de la teología, estudiando directamente sobre el texto de la Summa Theologica. Terminamos con otras observaciones del Papa que son muy actuales. Si se ocasiona un grave perjuicio a la auténtica ciencia de Dios y del hombre, ignorando las nuevas formas de doctrina, encerrándose dentro de las fronteras del pasado, hay que decir que sucede lo mismo cuando se rechazan a priori la doctrina o la escuela de los grandes doctores, alimentándose tan solo con las ideas a veces especiosas de nuestro tiempo. Es necesario proponer de una manera renovada el pensamiento de Santo Tomás, no simplemente repetitiva. Para ser hoy fiel discípulo de Santo Tomás, no basta proponerse hacer utilizando solo los medios que nos ofrece nuestro tiempo lo que él hizo en su época. El que quiera imitarlo, contentándose con avanzar por un camino paralelo al suyo sin tomar nada de él, será difícil que llegue a un resultado positivo. Es decir, si se quisiese hacer hoy teología sin tomar nada de Santo Tomás, sería prácticamente imposible que esta teología pudiese contribuir en algo a la evangelización y a la vida de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Esto es así porque la historia de la Iglesia es irreversible y es en cierta manera parte de la tradición y por tanto parte de la revelación. No se puede volver atrás la historia, porque en esa historia, en esa sucesión de vidas y de documentos que reflejan estas vidas y estos pensamientos, está presente también la acción del Espíritu Santo que revela la verdad. Por eso nosotros, como dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, no tomamos el conocimiento de la verdad revelada solo de la Escritura y menos de su texto, sino que la tomamos de la Escritura y de la tradición, entendidas en su sentido más profundo, como lo explica el mismo Santo Tomás, es decir, como centradas en la gracia de Dios, en la misma vida de Dios participada. En efecto, no hay fidelidad verdadera y fecunda si no aceptan los principios de Santo Tomás, recibiéndolos como de sus manos. Estos principios son faros que arrojan luz sobre los problemas más importantes de la filosofía y hacen posible entender mejor la fe en nuestro tiempo, así como los puntos fundamentales de su sistema y sus ideas fuerza. De esta manera, el pensamiento de Santo Tomás, del doctor Angélico, cotejado con las aportaciones siempre nuevas de las ciencias profanas, experimentará en virtud de una especie de fecundación mutua una nueva primavera de vitalidad y lozanía. Evidentemente el Papa habla de las verdaderas ciencias, no de las ciencias de falso nombre, como dice San Pablo,
que son muchas de las ciencias humanas contemporáneas que se presentan como ciencia, aunque en realidad muchas veces son colecciones de sofismas. Como ha escrito recientemente un insigne teólogo, miembro del Sacro Colegio, se trata del cardenal Journet, que era amigo de Pablo VI, el mejor modo de honrar a Santo Tomás es ahondar en la verdad a la que él sirvió, y en la medida de lo posible demostrar su capacidad para incorporar los descubrimientos que con el paso del tiempo el ingenio humano logra realizar. Y por último, el Papa recuerda también que Santo Tomás no es solamente un ejemplo eminente de doctrina, sino también un ejemplo magnífico de santidad digno de ser imitado por los contemporáneos y por la posteridad. Baste referir las famosas palabras que pronunció poco antes de terminar su breve peregrinación terrena y que parecen digno colofón de su vida. Te recibo, precio de la redención de mi alma, te recibo, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he estudiado, velado y trabajado, te he predicado y enseñado. Jamás he dicho nada contra ti, pero si acaso lo hubiera dicho, ha sido de buena fe, y no sigo obstinado en mi opinión. Si algo menos recto he dicho sobre este o los demás sacramentos, lo confío completamente a la corrección de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia salgo ahora de esta vida. Sin duda, por ser santo, el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, como de él ha dicho nuestro predecesor León XIII, no solo lo propuso como maestro y guía, sino que también lo proclamó patrono de todas las escuelas católicas de cualquier orden y grado, título que nos place ratificar. Y con esto los dejo para alguna reflexión.